Filson. Y vamos a quedarnos con el volumen. Micros. Bienvenidos a este webinar que forma parte del segundo encuentro de gestión y emprendimientos culturales en Hermosillo 2020, edición virtual, así como del curso de sistematización de proyectos culturales. El Instituto Municipal de Cultura y Arte ha desarrollado un amplio programa formativo con talleres, conferencias, webinar, conversatorios y masterclass con una diversidad de temas para el desarrollo cultural, la profesionalización de diversas disciplinas y temas en general para la comunidad. Los invitamos a conocer a detalle en redes sociales de INCA Hermosillo el programa completo de este encuentro en gestión y emprendimiento. Mi nombre es Ignacio Castillo y en esta ocasión contamos con la presencia de Patricio Chávez, investigador ecuatoriano radicado en México, consultor internacional en proyectos socioculturales, quien nos hablará sobre la sistematización de experiencias culturales, técnicas y métodos de investigación. Me permito leer un resumen muy breve de su amplia trayectoria. Patricio Chávez Saldumbide, fundador y director del Centro de Gestión Social, Educativa y Cultural, GESIP, es licenciado en Ciencias Jurídicas, maestro en Ciencias de la Planificación para el Desarrollo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue 17 años consultor de la UNESCO y de otros organismos internacionales en Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela y México. Se ha desempeñado como asesor en política de juventud del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina y como coordinador del proyecto Abriendo Escuelas para la Equidad en México, entre otros cargos de relevancia. También ha sido catedrático en distintas universidades de la región y es autor de varias publicaciones sobre planeación y evaluación de programas, educación, violencia y convivencia, cohesión social, juventudes, cultura y desarrollo. En GESIP ofrece consultoría en gestión de proyectos sociales, educativos y culturales. Doy la palabra a Patricio Chávez. Bienvenido a este foro de INCA. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes también a todos y todas quienes están conectados. Un saludo especial a las autoridades del INCA Hermosillo, a las autoridades del gobierno del municipio de Hermosillo y bueno, agradecerles también por esta oportunidad. Tal como justamente Ignacio presentaba la introducción, este webinar forma parte de un diplomado que estamos llevando adelante en trabajo conjunto entre GESIP y que es la organización para la cual yo trabajo, y el INCA. Es un proceso, un curso, una formación que ha durado ya 7 sesiones a lo largo de 7 semanas y justamente estamos en la penúltima sesión de este proceso. En este proceso están participando en este diplomado alrededor de 20 colectivos, organizaciones, creadores, gestores culturales del municipio que han venido desarrollando una importantísima labor muy rica, muy interesante en varias disciplinas, tanto del arte como de la cultura en general, tanto a nivel de gobierno, es decir, del municipio de Hermosillo y en este caso del INCA como instancia ejecutora de esos proyectos, pero también a nivel privado, digamos, incluso podría decir yo personal, y también en términos de colectivos, de trabajo colectivo con organizaciones de la sociedad civil.
Entonces, para nosotros esto es realmente una linda oportunidad poder compartir con quienes se están conectando en este momento a través de Facebook y a través también de otras plataformas y nos acompañen en este proceso que hemos venido desarrollando. Y nos viene bien porque es una oportunidad importante como para también retomar, volver a presentar los contenidos fundamentales que hemos venido trabajando y los temas que hemos venido trabajando a lo largo de estas sesiones del diplomado, pero luego y posteriormente también al final avanzar en contenidos que son nuevos tanto seguramente para quienes en este momento se están conectando por primera vez, pero que también significan avanzar en contenidos nuevos para los distinguidos y distinguidas compañeros y compañeras que vienen trabajando con nosotros a lo largo de estas semanas como participantes del diplomado. Entonces, de esto se trata. Vamos a tomar un tiempo, unos 30 minutos para presentar. Yo voy a llegar hasta un punto determinado de estos temas. Luego entiendo que está previsto, Ignacio, tú me corregirás, abrir un espacio de preguntas, de reflexiones, ¿no? Sobre todo, no solamente a las personas que forman parte del diplomado, sino abriendo posibilidades de que se pueda reflexionar, plantear preguntas que sean útiles al público en general que se está conectando. Y luego volveremos ya a precisar algunos elementos que tienen que ver con métodos y técnicas para levantar, recolectar información que sirve a la sistematización. Entonces, de esta manera está previsto, esto es lo que hemos acordado con las autoridades del INCA y esto es lo que vamos a iniciar. Repito, es interesante porque vamos a hacer una recapitulación de los temas que hemos venido trabajando, que son nuevos para quienes están conectados, pero que les permiten también al equipo, a los colegas, compañeros y compañeras que están trabajando en el diplomado, volver a escuchar de algunos temas, de algunos contenidos y volver también a refrescar lo que hemos venido haciendo. Quiero decirles que este es un trabajo muy interesante porque no es un trabajo teórico, no es un diplomado en términos exclusivamente de presentar contenidos, sino que cada uno de estos colegas y de estas colegas que están trabajando en este proceso como participantes está diseñando un proceso de sistematización de sus propios proyectos culturales, de su experiencia cultural. Es decir, esto es muy importante entender porque hemos ido trabajando con un proceso de retroalimentación permanente, una especie de laboratorio, ¿no? De laboratorio práctico. Entonces, abordamos un tema, inmediatamente los compañeros y las compañeras, habiendo escogido un proyecto, que es el que van a sistematizar, aplican ese tema, aplican esa herramienta, ese concepto, ese instrumento en su propio proyecto y luego lo presentan y vamos justo de manera colectiva, retroalimentando y construyendo un aprendizaje colectivo. Ese ha sido el método, esa ha sido la forma de trabajo y creo que hasta ahora por los resultados y los productos que hemos visto ha sido de relevancia y creo que estamos en el camino correcto. Esa es la forma en cómo nosotros trabajamos, no es una formación o una capacitación teórica, es una capacitación muy práctica, muy concreta, que permite, ya ustedes seguramente tendrán la oportunidad incluso de leer, permitirá que una vez finalizado este proceso, los productos que cada uno de estos grupos, colectivos, creadores ha generado como sistematización de un proyecto, va a estar sistematizado a la vez en un documento general que forma parte de las memorias de lo que ha sido la gestión del INCA en Hermosillo en estos últimos años. Y esto obviamente escrito y trabajado
por los propios creadores, por los propios gestores y gestoras, y sobre todo en un trabajo colectivo, en un trabajo de participación, en donde dialoga el gobierno del municipio con la sociedad civil, con los creadores, y pone a disposición y difunde estos productos de sistematización que permiten no solamente reconstruir la memoria de lo que se ha hecho, sino también generar aprendizajes para futuros proyectos, para futuras experiencias culturales. Y de eso se trata la sistematización, y que es justamente lo que vamos a presentar hoy en estos minutos, pero quería relevar, poner de relieve y justamente comentar a todos quienes están conectados que este ha sido un proceso muy rico, en donde cada uno de los colegas y las colegas que están participando ha tenido una intervención muy importante. Y esto gracias, por supuesto, a la posibilidad que el INCA nos ha dado a nosotros como GECIP, como parte de este proceso, facilitando, asesorando en esto, pero sobre todo a los gestores, a los creadores que están aprovechando de alguna manera esta experiencia de la sistematización para poner también en la memoria histórica y en la propia lógica de la promoción y la gestión cultural sus proyectos que han venido desarrollando. Voy a permitirme compartir pantalla para que ustedes puedan ver algunos elementos que voy a empezar a recordar sobre lo que hemos venido trabajando. Ustedes me dirán si es que ya se está compartiendo. ¿Sí? ¿Está compartiéndose ya? No logro ver. No, maestro. A ver. Ok, vamos a intentar nuevamente para que todos tengan accesibilidad a este. ¿Ahora? Sí, maestro, ya. Muy bien. Quisiera que tengan ustedes la pantalla completa, si es posible, y ustedes me avisan si está la pantalla completa. ¿Sí? Muy bien. Listo. Muchas Ya gracias. está completa. Excelente, muy amables. Bueno, voy entonces a iniciar. Primero es importante compartir con ustedes el propio concepto que nosotros manejamos y que además hemos compartido con los compañeros, las colegas, sobre lo que entendemos por proyecto cultural. El primer día hicimos como una lluvia de ideas que nos permitía justamente entender qué es lo que cada uno de los participantes entiende, asume, concibe como proyectos culturales, y a partir de allí fuimos estableciendo y construyendo una especie de lluvia de ideas, un mapa mental de lo que entendemos por proyectos culturales. Lo primero que decíamos y que es muy importante es que los proyectos culturales, a diferencia de otros proyectos, a diferencia, por ejemplo, de proyectos relacionados con lo social, lo económico, con la productividad, con la producción, con la, por ejemplo, con la salud o de otro tipo, los proyectos culturales son fundamentalmente procesos colectivos. Es decir, no pueden ser trabajados de manera individual por un gestor o por un... Están en juego un conjunto de actores que están en diálogo permanente, que están construyendo. ¿Y qué están construyendo? Básicamente, y eso es algo distinto porque muchas veces muchos gestores culturales, sobre todo, y creadores piensan que un proyecto es básicamente una actividad, ¿no? Es una, por ejemplo, hacer una puesta en escena, ¿no? De una determinada disciplina artística, o hacer un evento de difusión, o hacer, por ejemplo, una exposición o un festival, es un proyecto. Y justamente lo que hemos querido plantear es que no es esta forma de asumir que los proyectos culturales son mucho más que eso. Son básicamente intenciones o propuestas para transformar la realidad. Esto es central. Es decir, un proyecto cultural, por supuesto, surge, parte de una propuesta que hace un actor, un gestor, un promotor,
pero que básicamente se orienta a transformar una determinada realidad. Esa realidad está expresada en un problema social. Es decir, un proyecto cultural generalmente es una intención o una propuesta de transformar una realidad que se expresa en un determinado problema social o problema sociocultural. Luego vamos a ver qué entendemos por esto y que seguramente es un punto de partida importante para poder desarrollar un proyecto, pero también para sistematizar un proyecto. Y en este sentido es muy importante entender entonces que cuando decimos que un proyecto, ¿qué es un proyecto? No nos imaginamos un conjunto de formatos, no nos imaginamos un documento, que está bien que exista, que hay que formarlo, que hay que diseñarlo, hay que formularlo y tenerlo para poder acceder a fuentes de información, de financiamiento, para poder viabilizar el proyecto. Pero en realidad nos estamos imaginando, cuando hablamos de proyecto, un grupo humano, un grupo, un colectivo que están dialogando para hacer algo y que en definitiva es transformar una determinada realidad, que, repito, en un espacio social, por ejemplo, en un territorio, quieren generar un cambio, quieren generar una determinada transformación. Por eso es muy importante entender que cuando quiero ver un proyecto y quiero, por ejemplo, evaluarlo y saber de qué se trata, no es suficiente ir a ver un documento y decir aquí está el proyecto. Es básicamente ir a ver un equipo de trabajo, de qué hablan, de qué dialogan, qué hacen, cómo están interactuando, relacionándose, en dónde, en qué territorio, en qué espacio social están actuando y qué es lo que definitivamente se proponen como un proceso de transformación. Entonces, esto es muy importante porque seguramente rompe con distintas digamos, no, unas concepciones tradicionales de lo que son los proyectos, ¿no? Que generalmente se piensa que el proyecto es un documento, un conjunto de formatos, una matriz de marco lógico. No, nosotros creemos que va mucho más allá. Y por supuesto, un proyecto cultural visto hoy en la lógica de lo que es la realidad social, que es lo que nosotros estamos viviendo, es también un relevante proceso para generar convivencia, para estar juntos, ¿no? Para vivir juntos, para vivir con el otro y con la otra. Por eso se habla de convivencia. Un proyecto cultural es un proyecto maravilloso, es una acción colectiva de un grupo social que quiere vivir en convivencia, que quiere vivir en armonía, en paz, sin violencia, que quiere vivir para construir, en definitiva, un estadio, una visión, una realidad mejor que la que tenemos. Esto es muy interesante entenderlo de esta perspectiva. Y por supuesto, ahí están en juego las manifestaciones, las expresiones del arte, pero no solamente, por supuesto que son fundamentales, ¿no? Porque es cultura. Las manifestaciones de las expresiones culturales, artísticas, es parte de aquello que llamamos lo cultural. Pero también está en juego el sentido, la identidad, la memoria, como decíamos, la convivencia. Fíjense en cómo es interesante este proceso para entender lo que es un proyecto cultural que queremos justamente compartir este concepto, que hoy por hoy, cuando ya hablamos de cultura, no estamos hablando exclusivamente, como digo, de arte. El arte es una parte central, fundamental, pero hay otros elementos, dimensiones de la cultura. Por ejemplo, vamos a tomar un problema, el problema de la violencia social. Ya, por ejemplo, hoy ha sido clarísimo, se han hecho investigaciones, que la violencia, sobre todo la que ejercen jóvenes de 12 a 29 años en ciudades de América Latina, se generan por una brecha entre la capacidad de consumo y las expectativas de consumo. Es decir, mientras yo no tengo posibilidades de consumir, porque mi capacidad de consumo es cada vez más restringida,
por el hecho de que no tengo trabajo, o tengo un trabajo precario, o no tengo vivienda, o no tengo una educación que me permita insertarme en el mercado de trabajo. Si la capacidad de consumo, que cada vez es más restringida, sobre todo para muchos jóvenes de muchos grupos, digamos, de muchas familias que están en situación de vulnerabilidad. Pero esto, además, como es restringido, también la violencia se genera, por ejemplo, o porque hay una brecha con las expectativas de consumo. Es decir, estas expectativas que están generadas sobre todo por los medios de comunicación, que me dicen que debo comprar, consumir, ir y tener el Rolex y el reloj más caro, el calzado más caro, la ropa más cara, el coche más nuevo. Estas expectativas de consumo, ¿sí? Y esta brecha entre lo que puedo consumir en la brecha de la expectativa de consumo, es justamente lo que genera y hace que los jóvenes generen violencia, cometan actos delictivos, cometan actos violentos, o se inscriban o se vayan a ciertos circuitos de la violencia, como por ejemplo los circuitos del narcotráfico. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente el tema de las expectativas de consumo tiene que ver con patrones culturales. Hemos construido unos patrones históricamente, ¿sí?, que hacen que la sociedad, los jóvenes, etcétera, tengan unos patrones, una perspectiva, una percepción sobre la realidad que es la que en definitiva les hace consumir, poniendo este ejemplo, de una manera determinada. Y cuando no tienen posibilidades de acceder a esos bienes de consumo, tienen que delinquir. Esto entonces tiene que ver con patrones culturales, ¿ven? Otro patrón cultural, el machismo, ¿no?, de la misoginia, del patriarcado. Es decir, ¿por qué nosotros generamos violencia a los hombres contra las mujeres? Porque asumimos que a través de unos patrones culturales que nos han enseñado la escuela, la familia, nuestros papás, nuestras mamás, los medios de comunicación, nos han dicho que la mujer es un ser inferior y que nosotros tenemos que ejercer violencia en ese ser porque no está en igualdad de condiciones ni tiene los mismos derechos que nosotros los hombres. Eso es un patrón cultural, es un patrón cultural misógino, ese es un patrón cultural violento. ¿Qué es lo que justamente hay que romper? Esos patrones culturales. Los patrones culturales que nos hacen a los hombres ser violentos, generar violencia contra las mujeres, sobre todo digamos, no solamente violencia física, pero puede haber violencia económica, puede haber violencia psicológica, puede haber violencia simbólica, ¿no? Podemos ejercer. Obviamente también violencia física que termina ya en los feminicidios que tanto se han disparado en nuestras sociedades en los últimos años y como ustedes bien conocen. Entonces, fíjese en la relevancia que tiene la cultura, ¿no? Para poder incidir en estos patrones culturales. ¿Qué relevancia, qué importancia tienen los proyectos culturales para poder incidir y replantearnos justamente desde otro lugar que es posible construir relaciones mucho más ricas, más equitativas? No importa si es hombre, si es mujer, que necesitamos respetar los derechos, sean niños, niñas, mujeres, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Esto es importante, es decir, comenzar a repensar y a replantearnos de que no es necesario consumir de manera ilimitada, que además va y degrada el medio ambiente y genera todos estos graves problemas ecológicos que estamos viviendo, que por cierto son los que explican a virus como el coronavirus, como el COVID-19, etcétera, ¿no? Entonces, miren la relevancia que tiene la cultura y los proyectos culturales. Y también el poder que tiene el creador, el gestor, el artista,
para a través de su arte poder generar cambios en esos patrones culturales, ¿no? Es algo que muchos decimos, los seres humanos no nacemos violentos, no nacemos misóginos, no nacemos consumidores y depredadores del medio ambiente. Lo aprendemos a lo largo de la vida y por supuesto a través de generaciones. Entonces el arte, la cultura hoy puede ser una herramienta poderosísima para desaprender la violencia, para desaprender el consumo ilimitado, excesivo, depredador de la naturaleza, para desaprender la misoginia, para desaprender estos patrones culturales que tanto daño nos están haciendo. Miren allí la relevancia, lo importante proceso de reivindicar lo cultural y la cultura en estos momentos tan complejos que estamos viviendo y por lo cual nosotros hablamos de la cultura y los proyectos culturales desde una perspectiva integral, estratégica, de convivencia, una propuesta de proyecto cultural como un proyecto colectivo para poder vivir juntos, para construir una nueva forma de asumir incluso el desarrollo. Hoy se habla, por ejemplo, del buen vivir, el vivir bien, ¿no? El summa causai, el summa kamai, que es en definitiva ese estado de armonía entre el ser humano con los otros y las otras personas que conviven con ese ser humano, pero también con la naturaleza y todos los elementos que hacen a ese espacio vital donde vivimos. Esto es lo que se llama el buen vivir, el vivir bien. Y esto es lo que definitivamente planteamos nosotros como una propuesta de proyecto cultural. Muy bien, un proyecto se diseña, un proyecto se planea, un proyecto se ejecuta y se evalúa. Esto es lo que debe hacerse originalmente y para eso debe plantearse. Por eso este grupo humano que está dialogando, que está intentando, también quiere usar herramientas para diseñar bien un proyecto, poder acudir ante fuentes de financiamiento, hacer uso de esos recursos, bajar esos recursos y poder viabilizar su proyecto. Y entre otros aspectos fundamentales de un proyecto está la sistematización. ¿Y qué entendemos por sistematización? Miren qué interesante. Hemos venido trabajando también en este curso. Es un proceso metodológico que nos sirve para describir, explicar e interpretar críticamente lo que hemos hecho en el proyecto. Es decir, las acciones, los procesos, los productos, los resultados, las experiencias que hemos llevado adelante con el proyecto. Y esto se hace a partir justamente de identificar esas acciones, esos procesos, esos productos y resultados, ordenar, reconstruir, evidenciar cómo hicimos el proceso, cuál fue la lógica que hemos vivido, qué factores intervinieron en ese proceso y en definitiva, qué resultados y qué cambios logramos con la implementación de un proyecto. Para eso sirve la sistematización. La sistematización es un tipo de investigación evaluativa, está muy vinculada, muy relacionada con la evaluación. Y por eso es muy importante que un gestor cultural, un promotor, un creador, un artista, cuando propone un proyecto y lo lleva adelante desde esta perspectiva, sepa también que es muy importante sistematizarlo, ¿sí? Hoy, más que antes, en los últimos años ya ha entrado esto como un requisito fundamental. Es necesario sistematizar, por ejemplo, para acceder a ciertas fuentes de financiamiento, por ejemplo, ¿no? Pero ya vamos a ver, no solo por el tema del financiamiento, no solo para saber si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal, sino porque tiene otras finalidades. Veamos cuáles son esos objetivos o finalidades de la sistematización. ¿Qué pasa con los proyectos en general? En general, decimos, quiero hacer este proyecto, lo ponemos en un documento, si está bien o mal formulado, lo llevamos a una fuente de financiamiento que puede ser del
sector público, el sector privado, de la cooperación internacional. Por ahí conseguimos unos recursos, generalmente, como lastimosamente sucede mucho en América Latina, para proyectos culturales siempre está reducido el presupuesto, nunca se valora lo que realmente es, porque se entiende que la cultura, como la educación, es un gasto, no es una inversión. Acabamos de ver que no es un gasto, acabamos de ver el potencial y el impacto social que pueden tener los proyectos culturales. Pero también hay que ser claros, nosotros como creadores, gestores, promotores, no nos hemos dado, no hemos sido lo suficientemente, digamos así, fuertes y claros para poder compartir el impacto social que tienen nuestros proyectos. Y lastimosamente nos quedamos como en la idea de que lo que estamos haciendo son unas actividades sueltas, fragmentadas, por ahí unos tallercitos, tal vez una especie de encuentro entre algunos creadores, y eso es el proyecto. No, la sistematización también permite justamente potenciar, evidenciar el impacto social que los proyectos culturales tienen y demostrar a esos decisores, a quienes tienen de alguna manera decisión en esos financiamientos, puedan efectivamente darse cuenta que un proyecto cultural es mucho más que una actividad, es mucho más que un evento, es mucho más que un festival, es mucho más que una puesta en escena, sino que son acciones integrales, integradas de un grupo social, de un colectivo humano que intenta transformar una realidad, es decir, generar un impacto social. Y ese es un objetivo de la sistematización. Es importante documentar, consolidar la memoria. Tantos proyectos maravillosos que se han desarrollado en América Latina, en México, en el norte del país, en Hermosillo, y que lastimosamente terminan, no hay memoria, no hay documentación, nadie supo lo que pasó, no se evidenció lo que generó, entonces terminan muriendo también en la memoria histórica de la población, de la sociedad, ¿no? Entonces, es un primer objetivo. Otro elemento importante, otro objetivo es reconstruir la formulación del proyecto. ¿Cómo lo formulamos? ¿Lo formulamos bien? ¿Lo formulamos mal? Y de pronto, si el proyecto todavía sigue ejecutándose, podemos afinar, podemos mejorar la formulación, el diseño, la planeación. Y entonces retroalimentamos y decimos con una sistematización, ahora podemos mejorar lo que queremos hacer. Podemos afinar esta planeación que hemos hecho sin metodología tal vez anteriormente y que hoy con esto nos plantea nuevos elementos, ¿no? Ordenar información. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene mucha información y vamos a hablar de eso. Lastimosamente esa información no está bien ordenada, no está disponible, no comunica a las diversas audiencias del proyecto. Entonces también la sistematización ayuda a ordenar la información, ¿no? Y eso se pone luego en un reporte, en un documento, que es la memoria, que es el reporte de la sistematización, con una información muy ordenada, muy rica, que está generada, que existe y que muchas veces está dispersa. Para nosotros es muy fundamental la sistematización porque nos permite generar aprendizajes, lecciones aprendidas, que nos permitan ampliar, fortalecer el proyecto, replicar el proyecto, ¿sí? Muchos casos, fíjense en qué pasa, que hay experiencias maravillosas como las que yo estoy conociendo con los colegas, 20 proyectos maravillosos, que a veces están dispersos, no se los conoce, que han generado ya unos impactos interesantísimos, que sin embargo, en otros estados o en otros municipios del propio estado, otros artistas, otros creadores, otros gestores están queriendo hacer lo mismo. La sistematización ayuda para compartir experiencias, para compartir aprendizajes. Y decir, ahora puedo yo compartir incluso para ver en qué medida puedo contribuir a otro proyecto o a proyectos futuros que nosotros mismos vamos a hacer o que pueden hacer otros actores sociales
en otros municipios, en otros estados e incluso en otros países. Hoy, por ejemplo, les cuento, yo estoy haciendo una sistematización de un programa de cooperación española en México, en Ciudad de México. Se llama Laboratorio de la Ciudadanía Digital. Es un programa grande financiado por Fundación Telefónica y la Agencia de Cooperación Española. Y es un programa maravilloso, pero que no ha estado sistematizado, que no ha sido organizado, cuya información estaba dispersa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ordenar la información, permitir generar una memoria, decir esto es lo que se ha hecho, qué es lo que hemos aprendido, qué experiencias hemos generado, y esas prácticas relevantes, que es el 5, compartir con la sociedad, no solamente para que conozcan más el proyecto, el programa, sino también para decirle a la Agencia de Cooperación Española, mire, esto hemos hecho bien o esto no lo hicimos bien y estamos aprendiendo y es posible mejorar lo que hacemos. Esta es la idea central. ¿Qué permite esto? ¿Y qué es lo que quiere la Agencia de Cooperación Española y Fundación? Que ese proyecto pueda ser replicable en otros estados de la República y en otros países de Centroamérica y América Latina. Para eso sirve la sistematización. Y eso es lo que estamos haciendo en este proceso, ¿no? Puede ser entonces que permita esta sistematización identificar prácticas interesantes para ampliar el proyecto, para escalar el proyecto, para replicar en otros estados, etc. Esos son los objetivos de la sistematización. Bien, es importante identificar algunos elementos de la sistematización. Primero, entender que la sistematización es un proceso de aprendizaje grupal, colaborativo. Me paso diciéndoles a los compañeros y a las compañeras de este diplomado, ojo, no lo hagan solos, tienen que hacerlo con sus compañeros, sus compañeras de trabajo, con sus colectivos, con las personas o actores que han participado a lo largo de este tiempo, con su público, con sus beneficiarios. Esto es fundamental, es un proceso de aprendizaje colaborativo, grupal, colectivo. Solo una persona solito ahí en su oficina trabajando en la sistematización no sirve. Tiene que ser un proceso grupal. Por otro lado, es un tipo de investigación. Ya vamos a ver cuando hablemos de esto, ¿no? Es decir, uno requiere, y a eso se refiere estas 5 palabritas, ROPAI, todo sistematización implica una investigación. Y esa investigación quiere decir un proceso de recolección, ordenamiento, procesamiento y análisis de información. Hay que recabar datos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Que nos permitan justamente poder generar ese ordenamiento de la información y comunicar lo que hemos hecho, generar esa memoria, compartir nuestros aprendizajes, compartir nuestras experiencias relevantes para que el proyecto continúe, se replique o se amplíe en otros espacios, en otros territorios. Ya veremos si existen distintas fuentes de información, primarias y secundarias. Una sistematización generalmente trabaja con fuentes de información de los 2 tipos, primarias y secundarias. Las fuentes de información secundarias son aquellas que el investigador, en este caso la persona que sistematiza o el equipo que sistematiza, lo recolecta generalmente en documentos que ya existen, documentos del programa, documentos del proyecto, o en bases de datos, por ejemplo, bases de datos que haya generado el proyecto, en listas de participantes, etc. Generalmente las fuentes de información secundarias son documentales, ¿no? Son bases de datos, es decir, alguien ya las recolectó, alguien generó ese documento. Hay que trabajar con fuentes secundarias, por supuesto. Hay que trabajar con fuentes documentales, ir a ver qué se produjo, cómo se generó el documento de proyecto, cuál fue el documento inicial, cómo se convocó al público, cuáles fueron los medios de comunicación que se utilizó. Todo eso son fuentes secundarias de información. Pero también requerimos, y eso vamos a ver mucho el día de hoy, al final, que es a donde vamos a ir, y este es el tema nuevo y el contenido nuevo que vamos a trabajar el día de hoy con el equipo,
son las fuentes primarias o también fuentes directas, así se llaman. Las secundarias se llaman fuentes secundarias o indirectas. Las primarias o directas se llaman. Las fuentes primarias básicamente son objetos, personas, lugares donde nosotros vamos a recolectar la información de manera directa. No están en un documento, no están en una hoja de una base de datos, no están en un archivo de la computadora, no están en las páginas web de una organización. Están allá, son directas. Tenemos que ir. Por ejemplo, una fuente de información primaria o directa es, como vamos luego a ver más detenidamente, los beneficiarios, el público, ¿sí? Y entonces cuando yo voy y le pregunto, le paso una encuesta al público, si le gustó o no le gustó la actividad, el evento, qué le significó, cómo le movió, qué le cambió la obra, el foro, el espacio, la actividad, ¿no? Qué le significó, cómo lo valoró, ¿no? Eso es acudir a una fuente de información primaria. ¿Cuál es la fuente de información? En este caso, el público o los actores que participan, los propios artistas pueden ser fuente de información primaria, porque, por ejemplo, si mi proyecto está orientado a difundir como muchos de los proyectos que estamos trabajando acá, a promocionar, por ejemplo, a músicos que no son conocidos, y para eso desarrollo actividades para que los músicos puedan tener un espacio donde difundir su creación, ¿no? Músicos incluso digamos, no solamente no conocidos, sino que producen una música que no es muy, digamos, llamémoslo así, que no está muy, no solamente conocida, sino legitimada y validada a nivel social. Este es un proyecto que yo estoy haciendo. Cuando yo voy y les pregunto a los músicos, les digo, ¿qué significa para ti el hecho de haber participado en este evento? De que tengas un espacio donde poder expresarte artísticamente, para que te conozcan, para que difundas tu creación. Esa es una fuente de información primaria, el músico, el grupo de músicos, los artistas que trabajan, ¿no? Entonces, esto es muy importante. La sistematización requiere también acudir a fuentes de información primarias. Ya vamos a ver cómo se levanta la información. Uno puede hacer una encuesta, pero también puede hacer entrevistas individuales, ¿no? A personas específicas, o entrevistas grupales, a grupos focales, ¿no? Para poder saber qué piensa, qué impacto se ha generado desde el ámbito de mi proyecto en esas actores. Esto es lo que se llama fuentes primarias, ¿no? Entonces también requerimos usar distintos métodos de análisis. Describir es solamente decir, por ejemplo, el proyecto realizó 5 actividades dirigidas a capacitar a los gestores o a los promotores culturales de Hermosillo. Estoy describiendo, no estoy haciendo nada más. Ahora, explicar ya significa identificar causas o factores que generan una determinada cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, el proyecto generó cambios en los niveles de violencia porque brindó a los jóvenes espacios para hacer uso positivo del tiempo libre. Ya estamos hablando de una explicación, ¿no? Ya no estamos describiendo una realidad, ya estamos explicando por qué se generó esto. Interpretar quiere decir agregarle un valor desde la perspectiva que el investigador, el sistematizador tiene respecto a algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, yo interpreto que se ha reducido la violencia porque los jóvenes participaron de manera muy activa en los foros y en los festivales y en los eventos que generó el proyecto dirigido a, por ejemplo,
a músicos o artistas o a creadores de nuevas tendencias del arte o nuevas manifestaciones y disciplinas artísticas, ¿no? Entonces ahí hay una interpretación. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta para saber cómo se hace una sistematización. De esto volveremos posteriormente. Aquí hay los 4 momentos de una sistematización, muy importante. Ya nosotros hemos pasado por 2 en este diplomado. La primera se llama reconstruir el problema que da origen al proyecto cultural. Esto es central. Ya vamos a ver por qué. Voy a señalar muy rápidamente porque esto es todo una herramienta metodológica muy compleja que no podemos tener mucho tiempo en esto, detenernos. Los compañeros y compañeras que están en el diplomado ya entienden que esto tiene que ver con una herramienta que se llama árbol del problema, ya luego vamos a ver, ya lo han hecho, ya está, hemos trabajado esto, y qué interesante, porque ellos mismos decían, yo no sabía que mi proyecto estaba orientado a transformar ese problema. Yo lo que hacía era una especie de taller de lectoescritura, o yo lo que hacía era un festival, pero hoy se dan cuenta cómo el poder que tiene sus proyectos culturales en términos de transformar problemáticas sociales. Y ellos ya lo han identificado, han trabajado su árbol de problema. Luego es una segunda fase, un segundo momento. Es identificar y sistematizar 10 elementos del proyecto. Lo hemos hecho hasta la reunión pasada, ya les voy a explicar cuáles son esos 10 elementos. Tiene que ver con objetivo, actividades, beneficiarios, etc. Ya lo han hecho, identificaron y están sistematizando. Hoy, por ejemplo, ellos tenían que haber cumplido con una pequeña tarea de subir en nuestra plataforma ya esos 10 elementos completos de lo que son los elementos o categorías de un proyecto. Luego vamos a sistematizar cambios y aprendizajes. Esta es la tercera parte. Es el tercer circulito y es el tercer momento. Y esto es lo que vamos hoy a dar clase. Y ustedes, quienes no están participando en el evento, bienvenidos, porque hoy van a ver lo que entendemos por cambios, lo que entendemos por aprendizaje y cómo se sistematizan eso. Y finalmente ya está el reporte de la sistematización, que tiene que ser un reporte, un informe muy creativo, que exprese con fuerza lo que se ha hecho, lo que se ha logrado, que comunique a las audiencias de lo que es el proyecto, que genere memoria histórica, y con eso se termina el proceso de sistematización. Entonces, lastimosamente no podemos quedarnos en estos 2 primeros momentos. Voy a ir rápidamente recordando un poco el proceso, pero sí nos vamos a quedar hoy en esta clase con el momento 3, que es la sistematización de cambios y aprendizajes. Les decía yo que es importante entender que todo proyecto cultural se origina de un problema social. No es, aunque ustedes no crean, digamos, pues que mi proyecto lo que hace es simple y llanamente hacer una exposición musical una vez cada año. ¿Qué tiene que ver con un problema social? Cuando uno hace el análisis que hemos venido haciendo con este equipo, uno se va dando cuenta que siempre hay algo. Estos son unos ejemplos, ¿no? Altos niveles de violencia social, por ejemplo. Fue muy interesante. 2 proyectos apuntan a eso en el Cerro de la Campana, por ejemplo, en este momento, ahí en Hermosillo. Son proyectos culturales que están orientados a reducir los niveles de violencia o los niveles de cohesión social, porque están roto el tejido social, y entonces uno puede decir, bueno, lo que quiero hacer es esto, por ejemplo, ¿no? O el inadecuado uso de tiempo libre, o el abandono escolar de los bachilleratos públicos, hoy que en tiempos de pandemia está sucediendo mucho esto, o otros. Estos son algunos ejemplos. Pero lo importante es partir de la idea de un problema social que da origen a nuestro proyecto cultural. Y entonces, para esto usamos justamente esto, un árbol del problema. Un árbol del problema que está construido de la siguiente manera. El enunciado del problema, por ejemplo, altos niveles de violencia, o por ejemplo, deficiente oferta cultural en la disciplina, por ejemplo, de la música o de tal tipo de música en el municipio.
¿no? Este es un problema. Aquí está el enunciado. O bajos niveles de lectoescritura, o promoción insuficiente de los creadores musicales alternativos del municipio de Hermosillo. Estoy planteando varios de los problemas que hemos trabajado en este diplomado. Y esto tiene unos síntomas y tiene unas causas directas, indirectas y estructurales. No me voy a poner a dar clases sobre esto. Les recomiendo un libro que es de creación propia, con mucho gusto puedo compartir. Se llama Transformar la realidad social desde la cultura, que es un libro en el que soy coautor y que con mucho gusto podemos subirlo, o el IMCA lo conoce, lo tiene y lo puede compartir para explicar la metodología. Nosotros acá es imposible por los tiempos, pero sí es importante recordar nada más. Aquí está el enunciado del problema, aquí están las causas directas, indirectas y estructurales, y esto es lo que se llama el árbol del problema social que da origen a un proyecto cultural, ¿sí? Y esto es lo que hemos hecho con los 20 proyectos que estamos sistematizando en este momento. Simplemente lo pongo y lo menciono porque, repito, lastimosamente no tenemos tiempo para continuar. Y en ese marco de ese problema, identificamos causas fundamentales. La metodología lo llamamos causas críticas del problema, que son las causas que inciden más sobre otras causas y sobre el problema en sí mismo. Los compañeros y las compañeras del diplomado, por ejemplo, han identificado ya sus causas críticas y esto es muy importante porque desde allí se está identificando, ya vamos a ver, los objetivos y para qué sirve esto. En este sentido, cuando uno plantea un proyecto, un diseño de un proyecto cultural, sociocultural, es muy interesante porque cuando ya tenemos claro la problemática, esto da origen al objetivo general. El objetivo general es la inversa, el enunciado inverso en positivo de nuestra problemática. Si, por ejemplo, nuestro problema era altos niveles de violencia social en el Cerro de la Campana, nuestro objetivo general será reducir los niveles de violencia social en el Cerro de la Campana en 3 años, por ejemplo. Este es el objetivo. Lo mismo, cada causa crítica da origen a un objetivo específico. Entonces, por ejemplo, si una de las causas críticas era que hay violencia porque hay, por ejemplo, un uso inadecuado del tiempo libre por parte de los jóvenes, mi objetivo específico será mejorar el uso de tiempo o hacer adecuado el uso del tiempo libre por parte de los jóvenes de la zona. Punto. Esto da, entonces, cada objetivo específico, cada causa crítica da origen a un objetivo específico. Y cada objetivo específico, para cada uno de ellos se plantean actividades, productos, etc. Y esto es lo que inmediatamente vamos a ver. Seguimos en esto. Y esto, una vez reconstruido el árbol del problema, una vez planteado el árbol del problema y hecho todo este proceso, ya podemos llevar adelante lo que se llama sistematizar 10 categorías o elementos fundamentales del proyecto cultural. Y aquí están las que ya hemos presentado. Son justificación del proyecto, si tenemos claro el problema y lo hemos analizado, justificamos, este proyecto está dirigido a transformar el problema de la violencia escolar o de la violencia social, ¿no? Y vamos describiendo, vamos justificando a partir del problema que reconstruimos. Delimitamos el ámbito de intervención, es decir, dónde lo realizamos, si es en el municipio, si es en un espacio del municipio, si es en una determinada colonia o en un determinado lugar como el Cerro de la Campana, etc. Entonces, esto es importante. Identificamos los actores que participan en el proyecto y ahí les comentaba que es importante construir y definir qué organización lo ejecuta, qué institución lo financia, qué personas o instituciones de gobierno apoyan o intervienen, qué actores de la sociedad civil acompañan o apoyan el proyecto, artistas, creadores, gestores, la empresa privada muchas veces apoya, financia. Todo esto hay que identificar como uno de los tercer elemento del proyecto, que es los actores que participan en el proyecto.
Identificamos los objetivos general y específicos en la lógica que les presentaba acá, ¿no? Si ya tenemos claro el problema y las causas críticas, ellos ya han definido su objetivo general y sus objetivos específicos y qué actividades han desarrollado. No, todo esto es reconstruir, o sea, porque las metodologías que utilizaron para diseñar los proyectos no eran estas, se hicieron de otra manera. Lo interesante es que hoy lo que estamos haciendo es rediseñar, reconstruir el proyecto a partir de estos elementos y eso es parte de la sistematización, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos 5: justificación, ámbito de intervención, actores que participan, o los objetivos general y específicos y las actividades por cada objetivo específico. Luego hay que identificar los beneficiarios, que no son los mismos actores participantes. Pueden ser, por supuesto que pueden ser, pero no necesariamente son los. Y básicamente aquí hablamos de grupos que han sido atendidos, o la población que ha sido atendida directa o indirectamente. Pueden ser algunos creadores, pueden ser unos artistas, pueden ser el público en general, dependiendo de cuál es el objetivo del proyecto que nos hemos planteado y los específicos y las actividades. Los productos, y aquí es muy importante decir, y lo hemos trabajado también con el equipo, son bienes o servicios que generan una actividad en el marco del proyecto que estamos sistematizando. O sea, aquí, por ejemplo, vienen cuando desarrollamos, por ejemplo, horas de capacitación. Eso es un producto. Hemos desarrollado 50 horas de capacitación o hemos reconstruido tantos parques, ¿no? O espacios públicos. Eso es un bien, es un producto, ¿no? Otro producto puede ser los medios, los productos de comunicación, ¿no? Hemos generado, por ejemplo, tantos spots publicitarios en radio, en televisión, lo que sea, ¿no? Hemos hecho tantas pautas de radio, hemos hecho tantos afiches y repartido. Esto es muy importante, identificar los productos del proyecto. Luego los recursos, con qué insumos se requieren para ejecutar una actividad y generar un producto. En términos generales, porque muchas veces no tenemos todos estos datos, pero uno puede decir, para eso utilizamos, por ejemplo, un productor de espectáculos y además utilizamos varios computadoras o materiales para escenarios, ¿no? Etc. También es importante reconstruir el presupuesto, saber cuánto nos costó el proyecto. No se necesita ser tan desagregado, ¿no? Muchas veces sí, ciertas fuentes de financiamiento requieren que se reporte desagregadamente, es decir, hasta el último lápiz y pluma que se compró. Para la sistematización no se requiere eso, son montos globales y decir, bueno, este año gastamos tanto y tanto puede ser en recursos humanos y lo otro fue directamente a la preparación y a la realización de los eventos, por ejemplo, ¿no? Pero sí es importante identificar los presupuestos. Y el último elemento o categoría son las evidencias. ¿Qué son las evidencias? Esto es muy importante porque son los elementos, los soportes, objetos, ¿no? Que demuestran y evidencian que las actividades se ejecutaron. Por ejemplo, fotografías, videos, lista de participantes, gráficos, mapas, diseños que se hayan hecho en el marco del proyecto, infografías, las propias herramientas comunicacionales, trípticos, carteles, etcétera, ¿no? Siempre identificando cuál es, o sea, es el soporte de qué actividad que se realizó, en qué fecha se generó el soporte, el autor de fotografías, imagínense, en videos, son autores, y por lo menos definir de qué se trata, ¿no? Esta infografía fue producida en el taller de creadores culturales que se realizó el 15 de noviembre del año 2020. Perfecto, ya está una definición, una descripción que es muy importante tenerla, ¿no? Entonces, fíjense
Esto es lo que hemos recorrido a lo largo de estas 6 sesiones anteriores, ¿no? Hemos podido, vuelvo, reconstruir el problema que da origen a los proyectos de cada uno de ustedes que participan ahora. Identificamos y sistematizamos estos 10 elementos del proyecto, ¿sí? Ya lo tienen, lo trabajaron, deberían haberlo incluso subido hoy a la plataforma, ya están ahí todos los elementos. Unos los produjeron la semana pasada, los identificaron y los sistematizaron, otros le quedaron para esta sesión, ¿no? Entonces, esto es muy importante, es una parte de la sistematización, ¿ven? Esta es la metodología, se reconstruye el problema, se identifican objetivos, etcétera, y todos estos elementos que acabamos de ver. Y esto es una parte central de la sistematización, porque esto es lo que se llama reconstrucción de el diseño del proyecto, ¿sí? Acaban ya de tener hecho. Muchos proyectos no tenían esto, estaban aisladas las actividades, no sabíamos cuál era un objetivo, cuál era una actividad, qué es un producto y no lo diferenciamos de una actividad y un producto. No están ordenados, no existen documentos. Bueno, esa es la idea, poder organizar, sistematizar, y eso va a ser muy importante el momento del reporte de la sistematización, ¿sí? Pero por ahora esto es lo que hemos recorrido y hoy vamos a presentar el momento 3, que es sistematización de cambios y aprendizajes. Pero eso ya es parte de los nuevos contenidos de este taller y que yo quisiera por ahora, por lo menos dejar, voy a dejar de compartir, dejar un tiempito, porque ya se nos ha ido un tiempo importante. Si es que hay preguntas, reflexiones del propio grupo que está participando en este curso o de personas que quieran hacer una participación, una inquietud, proponernos alguna pregunta sobre esto que hemos recorrido, para ya luego, yo dejaré unos 10 minutitos, Nacho, si es que estás de acuerdo, para ver si hay preguntas, reflexiones, etcétera. Si no, ya regresaríamos a presentar los nuevos contenidos, que es esta fase o momento número 3, y que nos permite y nos ayudan a seguir avanzando en los procesos de sistematización. Entonces, bueno, ahí queda, estoy a las órdenes para preguntas, reflexiones, criterios. Seguramente el equipo de nuestros 20, están 17 participantes, les habrá servido para recapitular y sintetizar lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Esto también ayuda. Y si no, bueno, está las preguntas, el micrófono abierto. Te agradezco, por favor, Ignacio, que tú moderes y nos ayudes en esta reflexión y preguntas. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta, no sé si haya también, estamos transmitiendo a través de Zoom y a través de Facebook, ¿no? A través de Facebook nos pueden hacer preguntas, o los compañeros que están en Zoom pueden hacer las preguntas que consideren necesarias o ampliar el tema que ustedes crean conveniente, ¿no? Hay una pregunta en este momento, ¿no? Roberto Robles pregunta si una vez reconstruido el proyecto, si en esta metodología se incluye la medición del impacto y la evaluación posterior en esa reconstrucción, ¿no? ¿Qué les parece si dejamos alguna otra intervención y hacemos una primera ronda para dar respuesta a las preguntas, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿alguien desea participar con respecto a lo que se ha comentado en este momento? Por el Facebook Live también hay preguntas, ¿o no? Solamente la pregunta que le comenté ahorita es solamente esa pregunta. Ah, ok. Y aquí en Zoom no hay preguntas, No hay por lo que pregunta. veo, ¿no? No, en ese momento no. Maestro. Ok. Adelante. Adelante.
En el caso de La Rosa de los Vientos, levantábamos una encuesta al final con alrededor de 6, 7 variables y los resultados pues fueron deplorables, o sea, un gran porcentaje de los entrevistados manifestó no haber visto nunca un espectáculo teatral. Si en el futuro este grupo ve otra obra de teatro, va a decir sí he visto una obra de teatro, pero realmente llevaría 2. O sea, mi preocupación o no alcanzo a entender es el término cualitativo. O sea, con 2 fenómenos teatrales, con dos experiencias teatrales, ¿qué tanto cambia una respuesta? Cambia un número. Pero ¿qué tanto tendría que cambiar pues para que una persona esté en contacto, que diga sí, yo sí he visto? Digo, Muy si bien. levantamos la encuesta en el DF, pues imagínese. Claro, muy bien, ok, excelente, muy buena pregunta porque nos va a servir para dar algunos ejemplos ahora que pasemos a lo de los cambios, ¿no? Y lo que vamos a proceder. Entonces, voy a dar respuesta a esa pregunta, Paquita, inmediatamente. Si no hay otra pregunta, entonces lo importante también es responder al otro colega y no sin antes decirte, Paquita, que vamos a revisar esto en lo que sigue, ¿no? La respuesta a la pregunta. Ahora, el impacto es un aspecto muy complicado, complejo de evaluar. Nosotros, esta metodología prevé evaluar el impacto social del proyecto, por supuesto. Ese impacto social, cuando ya, recordemos también, para dar la respuesta, que hay diferencias entre sistematización y evaluación. ¿Sí? La sistematización es todo lo que hemos presentado hasta ahora, ¿no? La evaluación ya tiene otras implicaciones. Es mucho más rigurosa metodológicamente. Ya ahí hay que, por ejemplo, establecer, para poder evaluar el impacto, no sistematizar. Lo de sistematización lo estamos viendo ahora y voy a aclarar mucho en lo que viene. Pero para poder evaluar el impacto, es decir, evaluar, no sistematizar, estamos hablando se requiere otros elementos más complejos, mucho más rigurosos. Por ejemplo, necesitamos para evaluar el impacto lo que se llama una línea de base del proyecto. La línea de base es los datos de la población beneficiaria antes de que el proyecto se haya ejecutado. Es decir, antes de que el proyecto haya tocado a esa población, haya intervenido en esa población o con esa población, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama línea de base. Construir una línea de base implica, por ejemplo, que ustedes, antes de que empiecen a ejecutar el proyecto cultural, levanten información relacionada con el problema social que da origen al proyecto. Por ejemplo, saber, por ejemplo, lo que decía Paquito, si mi proyecto parte del hecho de que existen muy pocos miembros de la población, de esa población, que han vivido una experiencia, ¿no? De una disciplina artística, eso es básicamente. Esto es antes de, es decir, hay que saber antes de que empecemos a ejecutar el proyecto, tenemos que saber cuántos eran. ¿Sí me explico? Es decir, preguntarles tenemos una población, es lo que también se llama definir con metodológicamente el universo de una población. Y poder decir, antes de ejecutar el proyecto, solo el 10% de los miembros de la población habían vivido una experiencia de esa disciplina artística, ¿no? Como público, como espectadores o como creador, lo que sea, pero habían vivido. Entonces, esta línea de base, o si estamos trabajando un problema de violencia, tenemos que levantar una línea de base para saber cuántas personas viven situaciones de violencia. Por ejemplo, en el Cerro de la Campana, para poner un ejemplo, antes de ejecutar el proyecto.
Esto es lo que se llama línea de base. Y tiene que ser muy rigurosa metodológicamente. Y generalmente se propone que esa línea de base se construya con métodos cuantitativos y cualitativos. Ya vamos a ver. ¿Sí? Pero, lastimosamente, en la mayor cantidad de proyectos sociales, educativos, culturales en América Latina, no se construye línea de base antes de ejecutar los proyectos. Y empezamos a ejecutar sin saber cuál es esa línea de base. Y entonces nos vamos y ya comenzamos a hacer actividades, llevamos, digamos, eventos, realizamos los talleres, ¿no? Entonces ya ejecutamos el proyecto. Y entonces es muy complicado evaluar el cambios en la población beneficiaria del proyecto en relación con el problema que dio origen a ese proyecto. Porque yo no puedo decir, o sea, si yo digo, antes era el 10%, ¿no? Para yo poder decir que se incrementó al final del proyecto, y por ejemplo, les aplicamos la misma encuesta, tenemos que utilizar los mismos instrumentos de recolección de información, tenemos que trabajar con la misma población o poblaciones análogas, y entonces después del proyecto se vuelve a levantar esa información y contrastar lo que se llama antes-después. No sé si estoy siendo claro. El antes-después. Y esa contrastación del antes-después es la que me va a permitir a mí decir que el proyecto generó impactos relevantes porque del 10% de pobladores que antes habían estado expuestos a una experiencia teatral, por ejemplo, hoy se incrementó a 50% después de que realizamos el proyecto. No sé si me estoy explicando. Y esa contrastación requiere un antes y un después, requiere una línea de base. Y esto no hay, lastimosamente. Muy difícil que haya. Bueno, lastimosamente no se nos solicita, no estamos acostumbrados, ni siquiera en el ámbito de gobierno, a tener líneas de base para poder evaluar los impactos del proyecto, ni a nivel federal. Y estamos hablando de programas y proyectos sexenales que deberían tener una línea de base para poder contrastar y decir si hubo impacto. En cambio, en los proyectos económicos, en los proyectos agrícolas, en los proyectos industriales, en los proyectos privados, siempre lo hacen, porque saben que eso es fundamental. No sé si estoy explicando. En cambio, nosotros en lo social, en lo educativo, en lo cultural, no estamos acostumbrados. No hay métodos no usamos los métodos para poder evaluar el impacto social. Y esto es la respuesta. Lastimosamente, es muy difícil evaluar impactos si no hay líneas de base. Esto es un tema. Ahora, hay otros métodos mucho más complejos que se llaman cuasi experimentales, que ya no evalúa el antes-después, sino evalúa tipos de población distintos. El antes-después es evaluar en la misma población el impacto que ha tenido el proyecto antes y después de su ejecución. Hay otros modelos que es comparar poblaciones análogas. La que recibió los beneficios del proyecto y los que no recibieron. Y esto también requiere, yo personalmente no estoy muy de acuerdo epistemológicamente con este tipo de métodos. Primero porque no creo que haya poblaciones análogas o semejantes o poblaciones iguales como para comparar. Y además cuando uno genera una política pública en cultura, en educación, dejar a una población cubierta y a una no cubierta no es ético, solo para poder comparar, ¿sí? Pero bueno, esos son otros aspectos, pero hay métodos cuasi experimentales para hacerlo. Entonces, esas complicaciones para dar respuesta a la pregunta que nos hacía el colega hacen que la evaluación, no la sistematización, que es menos rigurosa, la evaluación de impacto sea complicada de hacer y generalmente no se hacen evaluaciones de impacto. En cultura estamos muy acostumbrados máximo a evaluar procesos y productos.
proceso, es decir, dime cuánta gente asistió al evento, reportas eso. Dime cuántos participantes estuvieron en el taller con la lista de asistencia, tanto. Dime cuántos libros entregaste, entregamos. O dime cuántas horas de capacitación diste. Esos son indicadores de producto, de proceso, ¿sí? Pero no estamos acostumbrados a generar realmente evaluaciones de resultados, logro de los objetivos, y menos de impacto, cambio del problema social que da origen al proyecto. Eso casi nunca se hace. Por eso siempre digo, es necesario ir construyendo y fomentando una cultura de evaluación en la cultura, en la política cultural, en la gestión cultural. Hay que construir líneas de base. Cuando vayamos a hacer un proyecto, antes, con unos instrumentos muy sencillos, cortos, levantar información como diagnóstico para saber qué pasa antes de lo que yo quiero cambiar, qué quiero transformar. Y eso me va a dar la posibilidad muy rica de hacer un seguimiento más rico, una evaluación de resultados y una evaluación de impactos al final de mi proyecto. Y cuando yo evalúo impacto es impresionante porque ahí sí tengo todos los avales y la legitimidad para decir, mi proyecto transformó esta problemática social y he sido evaluado en función de impacto social, en función de estos métodos y con esta población. ¿Ven ustedes la riqueza que tiene? Entonces, metodológicamente, la evaluación de impacto se prevé, hay que hacerla. Lastimosamente, no es fácil, es compleja y de alguna manera tiene sus implicaciones y en la sistematización puede ser cambiado con otros elementos. Porque no es lo mismo evaluar el impacto que sistematizar cambios. Esto es lo que vamos a ver, sistematizar cambios, que también requiere investigación. Pero en la sistematización no es tan, vamos a decirlo así, no tiene implicaciones no tiene implicaciones metodológicas tan fuertes en la sistematización. En la evaluación sí, porque hay métodos, hay técnicas que tienen que ser confiables, válidas, métodos cuantitativos que tienen que ser muy claramente definidos, ¿no? Es decir, tiene que haber rigurosidad metodológica. La sistematización no demanda tanta rigurosidad como la evaluación, pero también hay que hacer investigación y esa investigación tiene que ser lo más confiable, la información que recolectamos tiene que ser lo más confiable, lo más válida posible, de la mejor manera, y eso es lo que vamos a ver inmediatamente. Entonces, por ahí daría la respuesta al colega que hizo esta pregunta, ¿no? Tenemos otra pregunta en el chat. Hay dos preguntas más en Facebook y una participación de un compañero en Facebook. Adelante, Ignacio, por favor. Sí, bueno, le cedemos la palabra a Isaac Palazuelos para que haga su pregunta referente a la base de datos de este tipo de proyectos, ¿no? Adelante, Isaac. Hola, ¿qué tal, doctor? Bueno, el simple hecho de llamarlo sistematización a mí me llama mucho la atención porque rebasa una simple memoria, ¿no? Porque hay un trabajo de investigación de fondo. Y en ese sentido me gustaría si nos pudiera compartir o que pudiera compartir con la audiencia algo acerca de la publicación de estos trabajos, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido el impacto del método? ¿En qué regiones o en qué países? Yo pensaba quizás en términos de una base de datos, pero ahora lo pienso más bien como en términos de publicaciones a lo mejor de tipo académico, libros, o como el mismo trabajo que está organizando el INCA, como cuál ha sido este impacto a nivel nacional o internacional y dónde podemos encontrar este tipo de trabajos también. Gracias, Isaac. Muy buena pregunta. A ver, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sistematizar es mucho más que generar una memoria. Y digo, yo creo que una de las finalidades de la sistematización es documentar, ¿no? De manera organizada información para generar una memoria, pero no es igual. Es uno de los objetivos para los que puede servir una sistematización, por supuesto, pero son otros, ¿no? Como los
como los que presenté originalmente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Una sistematización puede tener más o menos rigurosidad metodológica. Yo creo que es importante ser riguroso en metodología. Por ejemplo, el hecho de que tú reconstruyas el árbol del problema. Ese árbol del problema no se ha hecho por una persona, sino en un taller participativo en construcción intersubjetiva, ¿no? Y yo sé que Isaac me entiende lo que Habermas llama la construcción entre los distintos sujetos, intersubjetivamente, en donde hay una participación, por ejemplo, de beneficiarios, de otros actores y que construyen colectivamente un árbol del problema. Eso implica rigurosidad metodológica y es muy importante porque eso te ayuda a ti luego a reconstruir tu proyecto en una lógica de sistematización, ¿no? Entonces, igual hoy vamos a ver lo de los cambios. También es necesario identificar métodos y técnicas claros para poder recolectar la información, para poder validar esos cambios. Entonces, también es importante, se requiere que sean instrumentos, métodos, técnicas y sobre todo un proceso de investigación rigurosa, ¿no? Sea cuantitativa o cualitativa, porque tú sabes y seguramente muchos de los compañeros y compañeras saben que uno cuando habla de lo cualitativo dice, es que eso no es riguroso. No, sí es, y tiene una rigurosidad tan importante como la del método cuantitativo. Es decir, y uno tiene que cumplir cuando hace una observación participante, cuando hace una entrevista en profundidad, cuando hace un grupo focal. Hay una serie de requisitos metodológicos para que ese método, con esas técnicas, tenga validez, confiabilidad, etcétera, cuando se recolecte información. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, Isaac, y mientras más riguroso, mejor. Ahora, ¿qué salidas existen para un informe o un reporte de sistematización? Múltiples, ¿no? Una puede ser comunicar, difundir, ¿no? Por ejemplo, lo que el IMCA está haciendo tiene yo entiendo dos finalidades. Por una es difundir, comunicar, pero también es transparentar y rendir cuentas. O sea, hubo una gestión de 3 años que acompañó una serie de proyectos y que presenta de alguna manera el tema en temas de transparencia en la lógica de política pública, ¿no? Transparente y rinde cuentas a la sociedad con un proceso de sistematización. Esa es una salida, ¿no? Otra salida es simplemente esto, generar memoria, que pueda haber un conjunto de proyectos que están sistematizados de manera muy, digamos, muy válida, confiable, rigurosa, que le permite a otros estados, a otros creadores, a otros municipios, decir, ahí tengo como referente unas buenas prácticas y unos aprendizajes significativos que me sirven a mí para volver a construir o para proponer nuevos proyectos o municipios para volver a hacer política pública en el ámbito cultural. Esa es otra salida. Y el otro es la académica, a la que tú hacías alusión, Isaac. En revistas académicas, en revistas que requieres pasar, como bien tú sabes, todo un proceso de referato, de un grupo que te lleva y te dice, efectivamente tienes que cumplir con esto, y hay una comisión, un jurado que define si cumples con las condiciones, si tu investigación cumple con esas ciertas condiciones y requisitos, de orden metodológico, de orden de generación, de análisis, de interpretación, de redacción del informe o del artículo, lo que sea, y para eso hay toda una línea. Uno le puede dar múltiples vías en esto. Por ejemplo, yo estoy coordinando una evaluación, les decía, de un programa de cooperación internacional española, es del Laboratorio de Ciudadanía Digital. Ese laboratorio, hoy acabamos de entregar el informe final, ¿no? Eso sirve a la Agencia Española de Cooperación para que pueda justificar, rendir cuentas de lo que ha hecho porque ha generado un financiamiento. A Fundación Telefónica México porque dieron recursos y ellos también tienen que rendir cuentas a su institución, a su organización, pero también a la sociedad. Le sirve al programa porque el programa termina justamente diciendo, miren, hemos logrado generar estos productos, estos resultados y estos
y estos cambios o impactos en un momento determinado. Y esto es poderosísimo en ese sentido. Permite mejorar retroalimentar el proyecto, generar procesos de aprendizaje, permite incluso viabilizar nuevos recursos, porque yo estoy seguro que en un momento determinado, si yo soy el financiador, ¿no? Y quiero volver a financiar, tienen que darme un reporte de lo que han hecho para poder efectivamente llevar adelante eso. Y a la vez estamos terminando este proceso y vamos a generar una publicación científica con los resultados de esa sistematización en una revista justamente educativa latinoamericana, donde vamos a proponer la metodología, el proceso de sistematización y el producto, el reporte, y que esperemos que nos aprueben para que pueda tener esa otra salida también de orden académico, científico, etcétera, etcétera. Es lo que te podría compartir, Isaac. Bueno, tenemos dos preguntas más de Facebook y una más aquí en el chat de Zoom. Pregunta Iris Montes, ¿cómo podemos desarrollar un proyecto cultural cuyo árbol del problema está relacionado totalmente con adicciones? Es decir, que vea la drogadicción como un problema de salud mental cuyos enfermos son jóvenes de barrios populares de Hermosillo. ¿Cómo ejecutar un proyecto cultural para estas comunidades? Yo respondería que tome un curso del INCA, porque es lo que le daríamos como elementos, pero no, digo con mucha solidaridad, lo que es imposible hoy en este momento hacer toda la metodología, pero está claramente ese problema, el tema de los altos niveles de adicción de cierto grupo de la población, de ciertas familias, o cierto estrato social, o de ciertas colonias en Hermosillo, puede ser trabajado con proyectos culturales. Hoy una de las cosas que se ha hecho, por ejemplo, que ya se ha comprobado fuertemente, es que los proyectos artísticos y culturales tienen efectos muy interesantes en las habilidades socioemocionales y socioafectivas de niños, adolescentes y jóvenes. Y las habilidades socioemocionales, ¿no? Son poderosísimas justamente como factores para evitar o para contrarrestar o para prevenir y también para reducir el consumo, las adicciones, etc. Entonces ahí hay una relación muy interesante y muy importante que seguramente se puede trabajar y puede esta metodología dar lineamientos, orientaciones para poder generar ese proceso. Es lo que podría responder. ¿Alguien más? Una pregunta más o menos similar de Fátima Robles. ¿De qué forma podemos generar más arte en un lugar en donde la gente que vive en la misma comunidad no lo hace, dice, y solo lo hacen los visitantes? Bueno, es que creo justamente eso, el tema, por ejemplo, del arte en las comunidades tiene que ver también con entender no solo al arte como expresión, sino como cultura, desde una perspectiva de cultura mucho más rica, más global, como manifestaciones, como construcción de identidad, como construcción de comunidad, ¿no? De convivencia. Y ahí está, o sea, lo que sí no podemos hacer es llevar la cultura a la gente, porque la cultura no se lleva a un lugar o a otro. Uno puede llevar un evento artístico, pero la cultura no se lleva, la cultura está ahí. Hay que conocerlas, las identidades están allí, están presentes. En todo grupo social hay cultura, en todo espacio social, en todo grupo social, poblacional, hay cultura, hay identidades. Lo importante justamente es poder de alguna manera descubrirla, significarla, entenderla y generar procesos, ahí sí, procesos culturales que puedan justamente permitir que esas manifestaciones artísticas o de otro tipo afloren en ese espacio, en esa comunidad, ¿no? Es lo que podría responder. Bien, algo más, Ignacio, si no ya nos da el tiempo para poder hacer la última presentación y avanzar, ¿no? Paquita estaba preguntando algo a través de chat. A ver. Abonar, Paquita. Paquita Esquer. Ay, perdón. Yo, después de esto, a mí me sería muy difícil
generar un proyecto que dentro de nuestra estructura no contemple desde el diagnóstico y desde la evaluación de resultados, del impacto. Yo creo que sería una invitación para que todos nuestros compañeros también empecemos a ser profesionales en esto, pero también necesitamos asesorías, referentes, bibliografía, no sé, o sea, como dice aquí, todo lo que sea su santa voluntad. Está bien, saludo mucho la reflexión, Paquita, porque sí, coincido. Importante es ya irnos profesionalizando en ese sentido como creadores, como gestores, como promotores. O sea, no podemos tenerle miedo a la investigación, tenemos que saber que hacer gestión, promoción cultural implica conocer, aplicar, utilizar de la manera más rigurosa métodos y técnicas de investigación científica, de investigación social, de investigación cultural, que es necesario tener líneas de base antes de empezar a ejecutar un proyecto, que eso implica levantar diagnósticos, implica levantar información que me permita luego, justamente, uno cree que si no hace eso, luego lo vamos haciendo. No, son momentos importantes que hay que hacer ciertas cosas y que nos garantizan que el proyecto pueda incluso tener mejores resultados, pueda tener mejores impactos y pueda ser evaluado sobre todo. Entonces es importante darnos el tiempo, los recursos, saber el valor que tiene la evaluación. No le estamos dando el valor que tiene la evaluación a los proyectos, en los proyectos culturales. Es central, es necesario y creo y saludo, por supuesto, esta reflexión. Y sí, digo, en la medida de lo posible, creo que este tipo de eventos, de procesos de capacitación son los que hacen posible que esto se mejore, ¿no? Que más gestores y promotores accedan a este tipo de información, a este tipo de conocimiento, a este tipo de habilidades, destrezas de investigación, a las herramientas, al uso de las herramientas. Y por supuesto, desde nuestro lado, con mucho gusto podemos compartir las que sea. De hecho, yo ahorita voy a presentar lo que viene, la última parte, que me van a permitir, y luego de eso vamos a subir a la plataforma o a través de los medios que también el IMCA disponga para compartir con colegas que no están en el curso. Voy a compartir con ustedes 2 o 3 referentes bibliográficos sobre métodos y técnicas de investigación que permita trabajar esto y que les ayude a ustedes leyendo a hacer un trabajo mucho más confiable, válido, sustentado, ¿no? Riguroso en lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, con esto, si no hay otra intervención, yo quisiera volver a compartir pantalla y avanzar en esto que estamos justamente trabajando hoy, ¿no? Bueno. ¿Sí se está compartiendo? Sí, ya. Muy bien. Bueno. Entonces, vamos siguiendo estos momentos de la sistematización de proyectos. Les propongo entonces pasar, como hemos visto, al tercero, ¿no? Sistematización de cambios de aprendizajes. Entonces, aquí lo que quiero justamente es compartir con ustedes qué entendemos por un cambio y de alguna manera, si ustedes quieren, también estoy hablando de impacto, ¿no? Pero repito, en la sistematización, en la evaluación, evaluar el impacto es mucho más complejo. Tiene otras complejidades metodológicas como las que señalaba. Nosotros ahora vamos a hablar de cambios, ¿no? En la sistematización. ¿Qué es un cambio? Un cambio es la modificación del problema que dio origen al proyecto, pero que esa modificación haya sido producida por el proyecto. ¿Sí? O sea, el cambio es la modificación del problema, pero es una modificación atribuible al proyecto cultural que estamos trabajando. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, aquí lo que quiero compartir con ustedes son algunos ejemplos de preguntas y que las traigo a partir de los proyectos que se están sistematizando en el curso, ¿no? Por ejemplo,
algunas preguntas que orientan para saber si hubo ese cambio, esa modificación del problema que dio origen al proyecto. ¿Se redujo la violencia entre los miembros de las familias del Cerro de la Campana? Esa es una pregunta. En el caso de una de las participantes del proyecto, ¿no? Ahí estaba, creo que no recuerdo bien, pero otro. ¿Recuerdan ustedes el Polfest, que es un proyecto que se trajo acá entre los 20? ¿Se ha promovido el Polfest como un deporte y una disciplina artística? ¿O se conoce ahora el Polfest como un deporte y una disciplina artística? ¿Se ha difundido la producción artística de músicos locales que antes no tenían espacios para expresarse? ¿Se ha mejorado la calidad y la cantidad de la oferta escénica en el municipio? ¿La disciplina de Skyline es más conocida hoy en el municipio? ¿La música de cámara ha sido difundida y es hoy más apreciada en el municipio? Vean ustedes, son preguntas que hacen referencia a los proyectos que estamos trabajando. Ya no estamos diciendo, las preguntas no son cuántas horas de capacitación dimos. ¿Sí ven? Ni estamos diciendo cuántas personas participaron en los talleres. Ya acá las preguntas nos orientan al problema, a lo que queríamos en última instancia hacer, a lo que nos propusimos como objetivo general que se derivó del problema o del enunciado del problema que dio origen a mi proyecto. Esto es fundamental. Entonces, estas son algunas preguntas que nos hacemos, ¿no? También nos preguntamos si esas causas que originaron el problema se han transformado. Entonces, ¿qué causas redujeron la violencia con relación al problema? ¿De qué manera el festival permitió que hoy más miembros del gremio de Polfest realicen presentaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Ven ustedes? Ya estamos hablando de causas, cuáles son las que se incidieron. Los cambios que se han generado tienen que ser atribuibles al proyecto, no a otros factores externos. Por eso es muy importante hacer con claridad la pregunta. Y cuando nos hacemos la pregunta, también es importante añadir otras preguntas de contexto que nos permiten responder a esas preguntas para saber si se generaron o no los cambios, ¿no? Como producto de que mi proyecto se ejecutó, es decir, que esos cambios sean atribuibles a mi proyecto. Por ejemplo, ¿se transformó el problema? Ya hicimos varios. ¿En qué medida? ¿Cuáles causas incidieron en ese cambio? ¿Cómo contribuyó nuestro proyecto a ese cambio? ¿Qué actividades específicas del proyecto contribuyeron a ese cambio? ¿Cuántas personas se beneficiaron del cambio? ¿Con qué evidencias podemos comprobar que se generó el cambio? ¿Cómo valoran los participantes lo que hicimos o lo que realizamos? ¿Qué otros cambios positivos o negativos generó el proyecto? ¿Ven? Entonces, estas son preguntas que ya no nos remiten a los productos, a las actividades, que ya lo hicimos. Ahora estamos buscando saber los cambios que generó nuestro proyecto. Muy bien. Para poder identificar esos cambios con estas preguntas que nos hacemos, es necesario, como bien decía Isaac, seguir un procedimiento metodológico. Es decir, hay que hacer una investigación. Hay que ordenar, procesar, analizar información. Entonces, por eso es cumplir los mínimos estándares, los mínimos niveles de rigurosidad cuando vamos a hacer las preguntas. Los cambios no podemos identificarlos en fuentes de información secundaria. Tienen que ser fuentes de información primaria o directa. Esto es fundamental. O sea, no lo van a encontrar en bases de datos, no van a encontrar en los documentos que ustedes generaron en el proyecto. Hay que ir a fuentes de información primaria o directa. Por ejemplo, grupo de beneficiarios del proyecto,
personas que asistieron a los eventos, los creadores o gestores que participaron en el proyecto. Esto es muy importante. Es decir, en otras palabras, ¿a quién le vamos a hacer las preguntas? No nos podemos hacer a nosotros mismos, ni podemos hacerlas a los documentos del proyecto. Tenemos que ir a hacer las preguntas a fuentes de información directa o primaria, que son, entre otros, los que están allí. Y hay que garantizar y estar seguros de que van a responder y definir el número de personas que van a responder. Entonces, esto es lo que se llama identificar la fuente de información. Identificar la fuente de información dirá, a ver, ¿a quién le voy a preguntar? Vamos a regresar. Si la música de cámara hoy ha sido difundida y es hoy más apreciada en el municipio. Seguramente a los creadores, a los músicos, pero también al público que asistió, pero también seguramente a cierto grupo de vecinos que permitió que se desarrolle ese proyecto en el municipio. ¿A quién le voy a preguntar si la disciplina de Skyline es más conocida en el municipio? Seguramente a los beneficiarios, al público, pero también a los que practican esa disciplina de Skyline o a los que practican el Pole Fest para saber si se ha promovido como deporte y disciplina artística. ¿Ven? ¿Está claro esto? Hay que preguntar y hay que tener fuentes de información primaria o directa, ¿no? Luego de esto, hay que diseñar el instrumento para hacer las preguntas de manera idónea y poder recolectar la información. Aquí está claro. Cuando uno recolecta información primaria hay dos tipos de métodos, cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos es lo que buscan es recolectar una información que se sintetice en un algoritmo, ¿no? En una fórmula de cálculo, en un porcentaje, en un número absoluto, en un promedio, ¿no? Para poder terminar diciendo, un poco lo que Paquita señalaba, solo el 10% de la población ha vivido experiencias de la disciplina teatral en esa comunidad. Ahí está. Ese es cuantitativo, típico cuantitativo, ¿no? Y decir, por ejemplo, como no hay una línea de base y hay un solo, lo que vamos a hacer ahora es ya ex post, no ex ante, sino ex post, o sea, después de que hemos hecho el proyecto. Podemos simplemente decir, con un método cuantitativo, el 20 o el 30% del público que asistió afirma que efectivamente han vivido una experiencia teatral positiva en sus vidas, por ejemplo. Ahí está. No puedo comparar cuánto incrementó del 10 al 30 o al 40, pero le voy a hacer la pregunta de tal manera que me diga que hoy, a partir de haber sido partícipe del proyecto, hoy concibe o afirma haber vivido una experiencia de ese tipo. ¿Sí me explico? Ese es un típico instrumento cuantitativo, una encuesta, a través de un cuestionario. ¿Sí? Los métodos, una cosa son los métodos, la encuesta es el método que tiene un instrumento que se llama cuestionario. Ese cuestionario puede ser cerrado o semiestructurado, ¿no? Puede ser un sondeo también. ¿Está bien? El método, con estos instrumentos. Ahora, también hay métodos cualitativos que ya no buscan decir 10%, 20, 50, 80. Lo que buscan es testimonios. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, se hace con una guía de entrevistas, ¿no? Es decir, el método es la entrevista, que puede ser entrevista individual, entrevista grupal, focus group, lo que sea, a través de una guía de entrevista, en donde preparo esas preguntas. Pero ya no aplico un cuestionario, no es un cuestionario en el que voy
y aplico como una encuesta, no levanto información, ni para saber si es el 10, el 20 o el 50, cuando yo procese esa información. Es simplemente recabar información cualitativa a través de los testimonios. Entonces ya no me interesa saber si es del 10, del 20, porque de pronto entrevisto a un grupo de 5 beneficiarios de mi proyecto y lo entrevisto a través de una guía de entrevista, y lo que interesa ahí es que hablen y me den testimonios, ¿no? Recuérdense que el dato en los métodos cualitativos es el testimonio, ¿no? O sea, por ejemplo, que me diga un beneficiario: la verdad es que haber participado en el evento organizado por el proyecto me significó muy relevante porque viví una experiencia inolvidable que me transportó a un mundo mejor, más pacífico, menos violento, donde puedo convivir con los demás. Eso yo grabo, transcribo y genero un testimonio que yo lo pongo en mi informe, pero como testimonio textual, lo que dijo el entrevistado, el individuo o el grupo de individuos. No voy a dar acá métodos o técnicas de investigación porque se me iría todo el taller, el diplomado, pero sí quiero hacerles entender que hay distintas formas para levantar información, métodos, técnicas, todas que tienen sus limitaciones, pero también tienen sus beneficios de usarlo, ¿no? Y que es tan válido el uno como el otro, y que sustenta mi cambio, el cambio que yo quiero describir, sistematizar. ¿Ok? No sé si estoy siendo claro. Entonces, yo voy a compartir con ustedes métodos y técnicas, y quiero, ya vamos a ver, que ustedes entiendan que lo importante es definir la fuente de información y diseñar el instrumento con las preguntas relacionadas con su proyecto, que dependiendo si ustedes escogen un cuestionario cerrado, semiestructurado para una investigación cuantitativa, o si más bien hacemos una investigación cualitativa para entrevistar a unas personas individualmente o grupo de personas, ¿no? Con ciertos criterios para poder hacerle las preguntas. Esto también implica identificar cuándo y en qué momento voy a recolectar la información. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿No? Si, por ejemplo, yo estoy trabajando con un colectivo, bueno, ¿cuándo lo puedo hacer? Voy a convocar a 5 representantes del gremio, del Skyline, del Polfest, de la música de cámara, ¿no? Y los voy a convocar en una semana más, la primera semana de diciembre, y les voy a convocar a un lugar específico donde yo tengo mi colectivo, ¿no? A la sala de mi colectivo, y ahí voy a hacer la entrevista en profundidad o la entrevista grupal, ¿no? O los voy a convocar a un espacio abierto y ahí voy a aplicar el cuestionario, ¿no? Pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Lo mismo, ¿cómo voy a procesar la información? Sí, hay métodos para procesar información cuantitativa. Por ejemplo, generalmente se utiliza hojas de cálculo como el Excel, ¿no? Uno vacía la información, va poniendo, es decir, hay formas de procesar esa información. Ahora hay hay programas como el SPSS, que quiere decir Statistical Program for Social Science. Es una aplicación, es un programa que permite procesar estadísticamente los cuestionarios cerrados, semiestructurados, etc., ¿no? Y hay otros, uno puede saber, tiene que saber. Generalmente para este tipo de proyectos no necesitamos de eso, lo podemos hacer en una hoja de cálculo, donde vaciamos la información dependiendo de las respuestas y vamos haciendo los cálculos en términos de lo que se llaman frecuencias, promedios, porcentajes, lo que sea, ¿no? Eso también. O la cualitativa, que es básicamente ordenar
por tipo de actor los testimonios para identificar los cambios con respecto a una pregunta. Respecto a la pregunta 1, los testimonios que me dieron los 5 o 10 personas entrevistados son estos. Y entonces yo proceso, analizamos la información y redactamos un reporte de la investigación, donde estén los hallazgos, las conclusiones, ¿no? En lo cualitativo, por ejemplo, es realizar enunciados o frases que definan los cambios, ¿no? El proyecto contribuyó a reducir la violencia entre los jóvenes de 15 a 29 años desde la percepción de los beneficiarios. Esto se verifica en los testimonios A, B, C y D. Ahí está. O, de acuerdo a la encuesta o al cuestionario que aplicamos, el 25 o el 30 o el 50% de los entrevistados, los encuestados afirman que efectivamente a partir de las actividades de nuestro proyecto se ha reducido la violencia entre los jóvenes de 15 a 29 años. Ahí está. Ese es un dato, ¿no? Entonces, este proceso de investigación, este procedimiento, hay que seguirlo. Y es lo que les voy a pedir. Les voy a pedir a quienes están formando parte del diplomado que me pasen por escrito para la próxima, ¿no? Clase, el punto 1, el 2, el 3, fundamentalmente. ¿Ok? ¿Cuál es la fuente de información para preguntar los cambios? ¿Con qué instrumento vamos a recolectar la información? ¿Cuándo y en qué momento vamos a recolectar y dónde lo voy a hacer? Ya luego lo otro lo vamos acompañando. Pero para eso es importante que lean las referencias bibliográficas que les voy a compartir para que ustedes puedan tener más elementos. Son documentos muy cortos, muy sencillos, que explican qué es un cuestionario, cómo se diseña, qué es una guía de entrevistas, qué métodos, o sea, cuáles son la diferencia entre un método cuantitativo y uno cualitativo y cómo se hace. Muy concretito, para que ustedes puedan añadir esto. 1, 2 y 3. Muy bien. Y con esto vamos cerrando esto. Todo esto me lleva a los aprendizajes del proyecto, la experiencia cultural. ¿Qué son los aprendizajes? Son las lecciones que aprendemos, positivas o negativas, que me permiten mejorar lo que hago para mi proyecto actual o para proyectos futuros o experiencias futuras. Por ejemplo, ¿hicimos bien el diseño o la planeación del proyecto? ¿Sí o no? Bueno, más o menos. ¿Hicimos bien la ejecución de las actividades del proyecto? ¿Qué no hicimos o nos faltó hacer? ¿Por qué no lo hicimos bien? ¿O por qué lo hicimos mal o cometimos errores? ¿Qué haríamos mejor? Algunas preguntas que me permiten, ¿no? Y entonces estas preguntas también las puedo meter en los instrumentos para valorar los cambios. Si les pregunto a los compañeros del gremio de músicos, les puedo decir, oye, ¿consideras que ejecutamos bien las actividades? ¿Las valoras bien? ¿Fueron bien hechas? ¿Qué no te gustó? Ah, no me gustó la hora en la que hicieron porque la gente no pudo asistir, no era un buen horario. ¿Por qué no lo hicimos? ¿Qué nos faltó hacer? Etcétera. Entonces, todo esto también pueden ser preguntas que se añadan en los instrumentos para recolectar información. Y entonces también, como parte de este proceso, enunciamos esos aprendizajes. Por ejemplo, estos son 2 ejemplos. Aprendimos que para realizar una mejor oferta artística de los creadores escénicos, es importante permitir que ellos participen y se involucren desde el inicio del proyecto. Este es un aprendizaje, un enunciado de un aprendizaje. Otro, aprendimos que es importante difundir el evento con mayor tiempo de anticipación y convocando o invitando más persona a persona que con medios masivos. Ese es otro aprendizaje. Estos son aprendizajes que ustedes tienen que identificar, ya sea porque ustedes lo han vivido o porque están preguntando a esas fuentes de información primaria, ¿sí? Y que ustedes pueden sistematizar, ordenar esa información para pasar adelante en este proceso de sistematización. Muy bien, siendo las 7:05, dejo de compartir y si hay preguntas o reflexiones al respecto,
pero ese es el punto que vamos a avanzar. Se llama sistematizar cambios y aprendizajes. Yo sé que esto es más complejo, requiere métodos y técnicas de investigación, pero vamos a darnos el permiso, vamos a hacerlo. Lleguemos entonces, los 3 puntos tenemos que pensar en trabajarlos en esta semana para que me presenten y luego ya tendremos que ir a las fuentes, recabar la información y con eso ya iremos cerrando el reporte de sistematización. Eso es lo Maestro, que... Adelante. sí, tengo una duda con el punto número 2 de diseñar el instrumento. ¿Haríamos el diseño del instrumento nosotros y se lo presentamos? Sí. Ah, ok. Sí. Y nomás para aclararme, porque esto es como yo misma lo voy entendiendo, ¿no? Sí. Para diseñar el instrumento, tendría que partir de los objetivos y todo esto que estuvimos planteando, ¿no? Todo. Desde ahí, ok. Justo. Muy bien. Y en el PowerPoint que te estoy compartiendo hay unas preguntas generales y ejemplos de algunos proyectos que te pueden servir para hacer tu propio instrumento, ¿no? Excelente. Muy amable, maestro. Gracias. Sí, adelante. ¿Alguien más? Ok, bueno. Para no quitar más tiempo y porque sé que ya estamos sobre la hora, Ignacio, yo les voy a mandar, sobre todo a los alumnos y a los participantes del diplomado, una pequeña guía, nota de lo que sigue, compartiendo el PowerPoint, estas lecturas que les pido que las hagan para poder seguir avanzando. Mientras tanto, yo voy a ir revisando los avances de las sistematizaciones de los proyectos que me han hecho llegar hasta hoy en la plataforma, los voy a ir revisando, retroalimentando, les voy a ir haciendo llegar, pero vamos avanzando en este sentido para poder llegar a tiempo con la sistematización de cambios y aprendizajes. ¿Sí? Listo. Aquí los dejo. Sí, les mando Magali por correo y les mando también el PowerPoint y un instructivo de lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Muy bien. Listo, Ignacio, hasta aquí quedo. Muchas gracias por escucharme, por invitarme, por conectarse. Espero que les haya sido útil. Hemos tratado de hacer una especie de doble carril, es decir, una vía para quienes se conectaron hoy por primera vez, pero que también esto haya sido útil para quienes están participando en este proceso. Les agradezco mucho por su paciencia y por conectarse y escuchar. Yo por mi parte me despido. Muy buenas noches. Ignacio, adelante para que cierre. Bien, agradecemos la participación de Patricio Chávez, ¿no? Para este segundo encuentro de gestión y emprendimientos culturales Hermosillo 2020, edición virtual, que nos permitió en clase abierta el tema de la sistematización de experiencias culturales, técnicas y métodos de investigación como parte del curso de sistematización de proyectos culturales, ambos organizados por el Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo. Reiteramos la invitación para conocer a detalle el programa de ese encuentro en las redes sociales de IMCA Hermosillo, donde también encontrarán las próximas actividades del evento Bajo Radar México Frontera Norte. Muchísimas gracias, Patricio. Gracias también a los participantes en la plataforma de Zoom, compañeros del curso, y a quienes accedieron a través de Facebook. Muchísimas gracias a todos. Gracias y buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.